Durante mucho tiempo, una alerta quedó sepultada en el olvido, como una raíz profunda aguardando el instante preciso para brotar. Hoy esa visión resurge con fuerza, y no se refiere a un horizonte distante ni a una tierra desconocida. Se centra en América, en el espíritu de una gran nación y sobre todo, en cada uno de nosotros. Jeane Dixon, una de las videntes más debatidas y acertadas del siglo pasado, legó una predicción tan perturbadora que muchos intentaron enterrarla por completo. No por ser ambigua, sino por su claridad abrumadora. No por exagerada, sino porque empezaba a materializarse. No se trataba de una amenaza externa con explosiones o fuerzas invasoras. Era algo más íntimo y desafiante, un derrumbe originado desde el interior, una grieta sutil, callada, de naturaleza espiritual. Las autoridades la evitaban, los guías espirituales la susurraban con cautela, y por años esa advertencia fue relegada al margen. Sin embargo, ciertas realidades no pueden permanecer silenciadas eternamente. Jeane Dixon no persiguió el reflector ni los elogios. Aún así, su nombre generó inquietud en los círculos de poder en Washington. En 1963, Bethesda anticipó que un mandatario estadounidense perdería la vida de manera violenta mientras ocupaba el cargo. Pocos meses después, el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Desde entonces sus declaraciones dejaron de percibirse como meras casualidades. Algo había cambiado, algo se había activado. Nacida en 1904, Mae Dixon era una mujer humilde, de fe cristiana profunda, con tono sereno y mirada decidida. Afirmaba que sus percepciones no eran propias, sino mensajes divinos de alerta. Algunos la tildaron de impostora, otros la atendieron con respeto profundo, pero ella se mantuvo firme, priorizando el contenido sobre su imagen personal. Numerosos políticos la consultaron en privado, otros actuaron como si no existiera. Gran parte de sus insights nunca vio la luz pública. Quedaron en anotaciones íntimas, correspondencia perdida y diálogos confidenciales. Con los años su visión más alarmante empezó a emerger. Dixon repetía incansablemente que el riesgo mayor para América no provenía de agresiones externas, sino de la erosión de su esencia interna. En una mañana tranquila junto a una ventana, con su rosario en manos, recibió la impresión que más la afectó. No fue un sueño fugaz ni una reflexión pasajera. Lo relató como una luminosidad intensa acompañada de una opresión en el pecho, como si el sufrimiento colectivo de una nación se hubiera depositado en su interior. Lloró largamente. Lo percibido la conmovió profundamente, una potencia que antaño era sólida, desintegrándose no por conflictos armados, sino por deslealtad, falsedad y declive espiritual. Vio promesas de armonía que en realidad sembraban discordia. Percibió avances disfrazados de confusión y temor presentado como resguardo. Templos desiertos, hogares fragmentados, la realidad distorsionada hasta volverse irreconocible. Inicialmente guardó reserva, registró la percepción en su diario, rezó, cuestionó por qué le había sido revelado algo tan doloroso. Pero en su interior sabía que no era exclusivo para ella. Era una señal destinada a ser compartida en el momento adecuado. Describió escenas precisas, no alegorías vagas, una enseña unizada pero sin cohesión. Un orador en un estrado con sombras ocultas en su discurso, y en la distancia, el clamor de una población desorientada. Alertó que sin un retorno a lo divino, el declive sería inevitable. Progresivamente compartió porciones de esta percepción con figuras de influencia, legisladores, consejeros, personas cercanas al mando. La mayoría desoyó. Algunos se mofaron. Un legislador le comentó que la nación no requería temores. Dixon replicó con una expresión que aún perdura: la solidez sin autenticidad se autodestruye. No cejó. Entendió que no era cuestión de persuadir a las élites, sino de preparar al común. Siguió expresándose en templos, círculos reducidos y encuentros de oración. Antes de partir, dejó anotado algo impactante: si las autoridades cierran sus oídos, la gente abrirá los ojos cuando ya sea tarde. Antes de proseguir, con toda sinceridad, te pido que realices acciones simples pero significativas. Pulsa me gusta, suscríbete al canal para recibir lo próximo y comparte este contenido con quien creas que lo precisa. Permanece hasta el cierre, porque lo que resta no es mera narración, es una invitación a la conciencia. Ahora, mientras los indicios que mencionó se hacen más evidentes diariamente, una realidad duele con claridad, tuvieron la chance de responder y optaron por desviar la mirada. Existen segmentos de la visión de Jeane Dixon que permanecieron inéditos hasta recientemente. No fueron declaraciones impresas en volúmenes ni emitidas en transmisiones.
Eran apuntes manuscritos, misivas privadas y registros sonoros que quedaron resguardados por décadas. Algunos emergieron en repositorios eclesiásticos, otros entre sus efectos tras su partida en 1997. Estas porciones reservadas exponen una dimensión mucho más inquietante que cualquier divulgación previa. ¿Por qué se ocultaron? Porque incluso Dixon temía su gravedad. Estas expresiones no aludían a sucesos o cronologías concretas, abordaban el espíritu colectivo, su declive, su apartamiento y su postrera posibilidad de restauración. Ella consideraba que la sociedad no estaba lista para absorberlas entonces. Pero hoy, al ver cómo lo insinuado se despliega, estas palabras resurgen con vigencia absoluta. En sus textos, resalta un fragmento: el águila olvidará el vuelo al dejar de elevar la vista. Muchos interpretan que simbolizaba a América, antes altiva, robusta y orientada por convicción espiritual, perdiendo su dirección al apartarse de lo superior. También hay relatos conmovedores de épocas donde la realidad sería irreconocible, lo inadecuado exaltado como adecuado, el desorden aplaudido. Dixon percibió un periodo donde incluso las comunidades espirituales estarían fragmentadas, desorientadas y mudas cuando debían alzar la voz. Estas secciones reservadas no buscaban generar pavor, buscaban alertar, impactar espíritus y activar a una colectividad adormecida. Dixon pensaba que exponerlo prematuramente provocaría rechazo por temor. Pero el momento ha llegado. La realidad debe expresarse mientras resta oportunidad para reaccionar. En una de sus percepciones más perturbadoras, Jean Dixon retrató una América venidera desunida no por límites geográficos, sino por espíritus y principios. Vio un territorio donde la confianza vecinal desaparecería, donde los hogares debatirían no por ideales, sino por la esencia misma de lo real. La fractura se normalizará, anotó, y lo que unía a la nación se deshilachará progresivamente. Esta percepción no evocaba conflicto armado convencional, era más honda, una separación ética y trascendental. Individuos convivirían próximos, pero interpretarían la existencia de modos irreconciliables. La autenticidad sería etiquetada como falsedad, y las falsedades defendidas como autenticidad. Percibió la sombra expandiéndose no desde afuera, sino germinando en residencias, centros educativos y santuarios. En sus apuntes describió grupos enfurecidos clamando no por equidad sino por ruina. Vio la enseña nacional en llamas, no por adversarios foráneos, sino por sus propios descendientes, consumidos por rencor, desorientación y abatimiento. No concernía a etnias, ideologías o estratos. Concernía a espíritus enfriados y mentes desviadas de la sabiduría. Una de las facetas más angustiosas fue el mutismo de los íntegros. Indicó que los honestos temerían expresarse. Sus expresiones serían sofocadas por el bullicio, ridiculizadas y desoídas. Dixon alertó que esa quietud permitiría al mal fortalecerse sin freno ni oposición. Esto no era mera anticipación. Era una convocatoria al espíritu colectivo. Creía que sin reconocer esta fractura y retornar a los pilares de convicción y cohesión, las repercusiones superarían cualquier imaginación. Entre sus percepciones más polémicas figuraba la emergencia de una personalidad influyente, un individuo que ascendería no por fuerza sino por ilusión. No lo identificó ni cronologizó, pero los rasgos que detalló delineaban un retrato nítido y alarmante de su dominio. Expresaría con atractivo, ofrecería armonía y aparentaría como redentor para una colectividad herida. Pero tras su elocuencia y gesto confiado, Dixon detectó algo profundamente inquietante, un interior gélido y una esencia falsa. Este personaje no emergería de las márgenes sino del núcleo social. Sería admirado, incluso querido. Los medios lo exaltarían, guías espirituales lo acompañarían, masas lo ovacionarían. Pero Dixon alertó que su intención no sería curar sino profundizar la fractura. Lo retrató como depredador camuflado en claridad, empleando vocabulario de unión para ejecutar un diseño destructivo. Su impacto alcanzaría a jóvenes y exhaustos. Individuos ansiosos de expectativa lo seguirían sin cuestionar, sin notar que se apartaban de la autenticidad, la convicción y la autonomía. Una anotación de su diario indica: no vociferará, sonreirá, pero al despertar colectivo las ataduras ya estarán colocadas. No era solo una figura de mando. Dixon lo veía como componente de una confrontación trascendental, un ilusionista que distorsionaría la realidad hasta desviar incluso a los convencidos si no permanecían anclados en la enseñanza divina. Instó a la vigilancia, no guiarse por apariencias, no priorizar atractivo sobre integridad, porque el riesgo mayor no arribaría con violencia, sino con expresiones de serenidad encubriendo algo siniestro. Jean Dixon percibió más que turbulencia política o separación social.
En el núcleo de su visión radicaba algo más severo, un declive espiritual. Sostenía que la amenaza principal para América no eran potencias rivales ni crisis materiales, sino la gradual extinción de la convicción en el interior de su gente. En sus textos, retrató un porvenir con santuarios vacíos no por opresión, sino por desinterés. Un periodo donde las escrituras serían vistas como reliquia obsoleta, sin respeto ni adherencia. Incluso antiguos creyentes dudarían. La convicción sería suplantada por escepticismo, la herencia por desorden, la pureza por distracción. Una expresión de sus apuntes resalta: la llama de la convicción permanecerá, pero pocos caminarán hacia ella. Percibió guías más enfocados en aceptación que en autenticidad, ceremonias ruidosas pero carentes de esencia. Lo más conmovedor, generaciones infantiles creciendo sin reverencia al nombre divino. No era percepción de sanción, era alerta sobre lo que ocurre cuando una colectividad aparta su base trascendental. Dixon pensaba que sin lo divino central todo, autonomía, cohesión, serenidad, se desintegraría gradualmente. Alertó que en tiempos venideros, las personas sentirían un vacío inexplicable. Buscarían propósito en sitios erróneos, reconocimiento, deleite, dominio. Aún así persistiría la desorientación. El abatimiento crecería, la perplejidad se propagaría. Los hogares se fragmentarían no solo por ideologías, sino por ausencia de convicción. Para ella esta crisis trascendental era la origen de todas las demás. Sin retorno divino, ningún mando, norma o compromiso salvaría. Jim Dixon sostenía que el planeta mismo reaccionaría al estado espiritual colectivo. En sus percepciones describió un porvenir con catástrofes naturales no excepcionales sino indicios. Alertas divinas permitidas para activar a una colectividad desviada. No solo tormentas o sismos, instantes de reflexión forzada para acallar el bullicio y compelir a reconsiderar lo esencial. Habló de sismos en zonas inesperadas, ciclones de intensidad inédita, sequías transformando suelos productivos en áridos. Pero lo destacado no era la magnitud, sino el timing. En puntos críticos de dirección ética, cuando la autenticidad era menospreciada, el mal exaltado, la comodidad priorizada sobre principios, la creación respondería. Una anotación impactante. Al olvidar el hombre al creador, la creación clamará. No los veía como sanciones arbitrarias, eran interrupciones permitidas para humillar orgullosos y convocar perdidos. Tras cada uno se abriría una ventana de misericordia. Breve fase de llamado divino, anhelo de serenidad, recordatorio de posición. Pero alertaba: ignoradas persistirían no solo en la naturaleza sino en toda esfera, inestabilidad material, desesperanza emocional, convulsión social. No eran eventos, eran comunicaciones celestiales, solo perceptibles con sensibilidad espiritual. Una faceta solemne era que la evaluación iniciaría no en vulnerables sino en altos mandos. La ruina no ascendería desde base, descendería desde cima. Percibió autoridades políticas, judiciales, empresariales, incluso espirituales, confiables antes pero consumidas por soberbia, codicia, corrupción. Proclamarían equidad practicando lo opuesto, servir al común mientras se beneficiaban. Sus ocultos emergerían, escándalos se encadenarían. El impacto no por rivales externos sino traición interna. La exposición no por agentes ajenos, consecuencia de sus elecciones. Dixon lo veía como equilibrio divino. Fuerza callada pero inexorable limpiando corredores de influencia. Lo alarmante: muchos resistirían arrepentimiento. Aun desmoronándose, aferrarían dominio vía temor, manipulación, distracción. Pero la visión era nítida. La evaluación no se pospondría indefinidamente. Cuanto mayor ascenso sin honestidad, mayor colapso. Esa ruina marcaría inicio de activación colectiva para quienes aún pudieran percibir y orientar su interior a la autenticidad. Incluso en percepciones más sombrías, Jim Dixon preservó la expectativa. Creía que por intensa que fuera la sombra, siempre quedaría claridad, no de estructuras humanas, sino de espíritus que rechazan soltar autenticidad y convicción. En un apunte tierno, un resto perdurará, modesto, invisible al mundo, pero reconocido celestialmente. Percibió un conjunto común que no se dejaría arrastrar por desorden ni temor. No seguirían masas, no cederían a opiniones dominantes. Aferrarían convicción aunque costara bienestar, posición o aceptación. Los denominó llamas estables, calladas pero robustas, ocultas pero intensas. Este grupo actuaría como ancla ética en deriva. Mientras otros debatieran, ellos rezarían. Mientras el entorno ridiculizara lo divino, ellos lo honrarían. Resguardarían hogares, orientarían comunidades, adherirían a las enseñanzas como brújula en turbulencia. Dixon pensaba que no solo resistirían pruebas, sino que inspirarían. Quebrantados por desorden, buscarían serenidad en su ejemplo.
no famosos ni ovacionados, pero eternamente recordados como firmes cuando otros cedieron. Su mensaje la sombra puede cubrir, pero lo divino preserva claridad y al final esa claridad, no el temor, triunfará. En el núcleo de su visión, Jim Dixon percibió un instante sorprendente incluso para convencidos, un renacer espiritual emergiendo de residuos de crisis. Creía que al parecer todo irremediable, autenticidad sepultada, expectativa enfriada, lo divino activaría nuevamente espíritus colectivos. Este renacer no iniciaría en medios masivos ni grandes recintos, en residencias calladas, templos modestos, espíritus agobiados. Describió individuos exhaustos de desorden y sufrimiento clamando por autenticidad real, no atraídos por bullicio, sino por verdad liberadora. Anotó: la tierra se sacudirá y de fisuras surgirá voz renovada, no humana, sino de contrición. Muchos apartados retornarían. Infantes sin exposición divina lo conocerían. Hogares fragmentados se reconstruirían no por normas humanas, sino por ablandamiento interior. Este renacer no sería sencillo, exigiría abandonar orgullo, rencor, facilidad. Pero abrazándolo hallarían serenidad en turbulencia, restauración donde estructuras fallaban. Alertaba: la ventana no permanecería indefinidamente. Breve fase de gracia para retorno a pilares. Solo respondientes sinceros integrarían lo que llamó fuego restaurador. Para Dixon no era tarde, pero el instante era presente. Jim Dixon nunca prometió facilidad venidera. Percibió convulsión, carencia, prueba intensa. Pero entre todo recibió promesa de resguardo divino para fieles. Anotó que mientras el entorno se agitara, la protección divina cubriría como escudo. Pero no automática ni universal, reservada para caminantes en autenticidad, íntegros, reacios a transigir por seguridad, protegidos no por estructuras humanas sino por algo superior. Una expresión privada. La turbulencia pasará sobre la morada marcada por convicción. Describió individuos rodeados de temor experimentando serenidad, confundidos claridad, persiguiendo promesas frágiles, permaneciendo erguidos por fundamento no mundano sino divino. Cuando desorden impactara plenamente, no serían arrastrados, su convicción independiente de circunstancias. Habló de resguardo tangible, hogares orientados a elecciones sabias, evacuación oportuna, evitación de rutas tentadoras pero dañinas. No mágica, fruto de existencia alineada, receptiva a guía divina. Creía que lo divino no vociferaría sino susurraría internamente. Voz sutil audible solo en obediencia, oración, quietud. Su mensaje: preparación vía integridad, no pánico. Convencida por oscuros que fueran días pertenecientes al Señor, nunca abandonados. Como anotó citadamente, los íntegros no evadirán la turbulencia pero serán sostenidos en ella. Entre percepciones una cargaba peso único: los 3 días de tinieblas. No la proclamó públicamente, compartida con pocos, registrada privadamente como revelación sagrada para tiempo final. En ella, el mundo sumergido en oscuridad no solo física, sino trascendental. Cielos opacos, sin astros, pánico colectivo, comunicaciones interrumpidas, silencio opresivo. En ese mutismo, separación bien mal visible. Alertó: nadie abrir puertas ni mirar exterior, pues mal vagaría buscando rechazos, autenticidad endurecidos. Pero con igual firmeza orantes, resguardados por convicción, protegidos. Imagen potente, vela única en hogar íntegro, brillará más que sol. Sin cronología, solo indicios previos: desorden espiritual, catástrofes, odio creciente, silenciamiento, autenticidad. Intensificado sin contrición, tinieblas como consecuencia, no arbitrariedad. Su convocatoria: prepara tu espíritu. A medida que visiones progresaban, Dixon percibió punto pivotal: cada individuo decidiría finalmente. No ideológico ni estructural, ¿a qué se entrega el interior? Neutralidad imposible. Silencio conviccional inexistente. Días de mutismo concluirán, anotó. Cada espíritu elegirá claridad u opacidad, autenticidad o ilusión, Cristo o mundano. Decisión en confusión extrema. Autenticidad incómoda. Falsedades reconfortantes. Convicción riesgosa. Firmeza rechazada. Pero postergar decisión equivaldría a elegir por omisión. Percibió espíritus luchando, algunos formados en convicción sintiendo retorno. Otros endurecidos percibiendo postrer llamado. No ritual externo, entrega interna. A pesar de divisiones, ilusiones, evaluaciones, sacudidas, sostuvo núcleo, desenlace no fijado. Visión no condena sino alerta misericordiosa. Lo divino no se regocija en ruina, la demora por afecto. Cada crisis, convocatoria, activación, no aplastamiento sino retorno a origen. En percepción final, 2 senderos: ancho accesible, ruidoso hacia pérdida, angosto callado, solitario hacia renovación. Elección individual, no élite. Futuro modificable, humillación colectiva, oración, reverencia restaurada abrirían capítulo inédito.
Sus palabras finales simples, potentes. No estás desamparado. Narrativa aún editable, pero solo respondiendo antes del cierre. Hoy, con indicios intensificándose, interrogante abierta, ¿reaccionaremos o persistiremos adormecidos hasta irreparable? Si este contenido tocó tu interior, pulsa me gusta, suscríbete y compártelo con quienes lo precisen. Deja tus reflexiones en comentarios, aprecio cada una. Gracias por llegar al final. Que la bendición divina te acompañe.